Bien, bueno, la semana pasada empezamos a ver un poco la estructura del segundo Isaías, ¿sí? En realidad tendríamos que decir que hay como tres partes, pero no tres partes como siempre vemos en orden, sino como tres secciones que van a estar entrelazadas, las tres, ¿sí? Esto es importante entenderlo porque si no, el libro, este segundo libro de Isaías se nos puede tornar un poco confuso, ¿sí? Espera, Entonces, em, la primera parte, les había dicho que se nos presenta la salvación de Dios en cinco momentos distintos, cinco momentos dentro de estos 16 capítulos. Entonces vamos a encontrar estos cinco momentos de salvación y luego entrelazados vamos a encontrar al final de cada uno de estos cinco momentos, vamos a encontrar un himno, que es como una alabanza a Dios. Y a la par también vamos a encontrar los cánticos del siervo de Yahvé. Pero entonces lo vamos a ver, aunque están entrelazados los tres como si tal cual, como si hiciésemos una trenza, y se nos va a presentar todos estos temas de la salvación, los himnos y los cánticos del siervo entrelazados. Entonces, primero vamos a ver nada más la salvación en cinco momentos, luego los himnos y luego los cánticos del siervo, ¿sí? Pero hay que entender que están entrelazados. Entonces, por eso vamos a ir de un capítulo, vamos a ir de adelante para atrás y adelante para atrás constantemente, ¿vale? Bueno, la semana pasada empezamos a ver la primera parte, ¿no? Como este primer tema de la salvación única en cinco momentos. Y vimos los dos primeros momentos. Eh, que el, sal, que el fundamento de la salvación es que Dios nos iba a suscitar un liberador, ¿sí? Dios que suscita un liberador. La segunda era la salvación como rescate, ¿sí? Y la tercera, que la dejamos nada más enunciada, pero no la hemos explicado, es la plenitud de la salvación. Si la segunda nos habla de que la salvación se nos presenta como rescate, aquí en este tercer momento se nos va a hablar como la salvación no es solo un rescate, ¿sí? El rescate era un don de Dios, pero la salvación supone además una conquista, ¿sí? ¿Qué quiere decir? eh, a ver si lo explicamos así en lenguaje de hoy, es aquellas personas que de repente consideran, bueno, Dios me perdonó, ¿no? Entonces me perdonó, yo voy, me confieso, todo bien, me rescató. Y sigo siendo la misma persona, como que sigo siendo, me quedo en mínimos, cumplo los 10 mandamientos, me quedo rescatado, pero no llego a la santidad. ¿Se entiende? Mari Carmen, levantaste la mano. Ah, fue sin querer, ok. Em, ¿Se entiende? Entonces, este rescate es como, bueno, el mínimo, ¿no? Cumplo los 10 mandamientos, me quedo acá abajo. Pero esa no es la plenitud. La plenitud no es simplemente, no, ¿ven? Yo a nadie le hago daño. Esa no es la plenitud. No es como la típica de los cristianos que a veces nos comportamos un poco mediocre. Bueno, yo a nadie le hago mal. Bueno, pero esa no sería la pregunta, ¿a quién le haces bien? Como, no es solo no hacer daño, no es solo no cometer pecado, es, esa no sería la plenitud del mensaje de Dios. La plenitud del mensaje de Dios no es que no pequemos, no es salvarnos de nuestro pecado nada más. Esa no sería la plenitud, esa no sería la vida llena, ¿no? Es como cuando nosotros hemos experimentado, por ejemplo, el cristianismo en su plenitud, es cuando estamos en camino a esa santidad, ¿no? Cuando buscamos hacer el bien, oramos, vivimos los sacramentos, cada vez vamos creciendo en amor, nos vamos entregando más. Esa sería en camino a la plenitud de la salvación, ¿no? Entonces, aquí se nos presenta precisamente en esa época como que el rescate no era solo sacar y quitar, no sé, el gobierno de Babilonia, ¿no? Destruir el imperio. Bien, bueno, el rescate es un don, pero no es la plenitud. ¿Qué quiere decir? Que Dios hace su parte rescatando al pueblo, quitándole el imperio babilónico, ¿sí? Y le da una oportunidad, que es acoger una salvación mayor, es decir,
volver a la tierra prometida, reconstruir el templo y volver a ser un pueblo, ¿sí? Esto no se queden solo en lo histórico, quédense también en lo alegórico, en el mensaje alegórico que hay de fondo. ¿Cuál sería el mensaje alegórico que hay de fondo? Bueno, no simplemente estamos llamados al rescate, no simplemente estamos llamados a no cometer pecado, sino que estamos llamados a la santidad, que en este libro se nos muestra como este pueblo que puede regresar a su tierra y que puede reconstruir el templo, ¿sí? Entonces, Dios elige a Ciro, que es el emperador persa, para hacerlo instrumento de su salvación. Entonces, la salvación no es solo quitar a Nabucodonosor, quitar el imperio babilónico, sino que consiste en el regreso a la patria, la reconstrucción de la ciudad, la reedificación de las ruinas, por lo que la destrucción de Babilonia entra a formar parte de esta salvación. ¿Por qué? Bueno, porque Dios quería destruir a Babilonia, no, porque incluso Dios quiere que Babilonia reconozca que solo en Jerusalén está Dios y que no hay ningún otro Dios más que el Dios de Israel. Entonces, incluso cuando Dios, por ejemplo, permite, más actualmente, que Alemania pierda la Segunda Guerra Mundial, no es para aplastar a los alemanes y para que los ingleses sean los mejores. Dios no gana la guerra, porque Dios no quiere guerra. Lo que Dios permite tanto para los ganadores temporales de una guerra o perdedores temporales de una guerra, para los dos, es que se conviertan y crean. Es que reconozcan que Dios es Dios. La salvación, entonces, comporta un verdadero y profundo conocimiento de Dios, que ya no se les presenta como escondido o indiferente ante la suerte del pueblo. Dios se presenta cercano. Entonces, Dios que presenta la posibilidad de la experiencia de un alegre regreso a Jerusalén, si el pueblo está dispuesto a renunciar a la seguridad que ofrece Babilonia y se confía exclusivamente a la guía divina. ¿Qué quiere decir esto en nuestra vida concreta? Quiere decir que la salvación va a venir en la medida, la salvación completa. ¿Se recuerdan cuando alguna vez les expliqué la diferencia entre redención y salvación? La redención vendría a ser, bueno, el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Lo mismo que venía yo explicando antes. Lo mínimo, se nos perdona nuestros pecados. Pero quizás vivimos como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, medio esclavos en la casa del Padre. Estamos en la casa del Padre, somos cristianos, pero vivimos cumpliendo, yendo a misa por cumplir, yendo a la confesión, bueno, para que no vaya a ser que me vaya al infierno, haciendo el bien, incluso haciendo el bien, y para subsanar la culpabilidad de mi conciencia que me indica que yo he tenido tanto en esta vida, entonces tengo que darlo, pero siempre más desde la culpa, desde el deber ser y no desde el amor, de una experiencia de amor, de una experiencia de salvación, de una experiencia de corresponder al amor de Dios. ¿Se entiende la diferencia? Podemos vivir toda nuestra vida cristiana en la casa del Padre, pero siendo esclavos y no siendo hijos. Podemos estar todos los días yendo a misa. Podemos rezar el rosario diario. Podemos ser consagradas, sacerdotes. Podemos ser familias cristianas, viviendo como esclavos. Y así Dios no quiere esclavos, quiere hijos. Quiere hijos que se paseen alegremente por su jardín y disfruten de todos los bienes que hay en la casa del Padre. Entonces,
Jesús nos viene a ofrecer la redención, pero también la salvación. ¿Qué quiere decir? Sí, nos viene a perdonar nuestros pecados, pero no nos quiere dejar así. Nos quiere llevar a la santidad. Entonces, la salvación sería la vida de Cristo en nosotros, que nosotros empecemos a ser otro Cristo en la tierra. Es decir, una vida llena del Espíritu Santo, una vida imbuida por el Espíritu Santo que nos lleve a amar más, que nos lleve a servir. Pero para poder vivir así, en la casa del Padre, como hijos y no como esclavos, requiere que conozcamos a Dios, que lo conozcamos profundamente. Y aquí la alegoría del siervo ayuda mucho, porque el siervo no se sienta a la mesa. El siervo sirve, lleva la comida a la mesa, pero no se sienta a la mesa. No conoce las conversaciones, escucha alguna que otra cosa. El hijo se sienta a la mesa, come la misma comida que el papá. E incluso más, no solo estamos llamados a ser hijos. Hace el sábado, quienes leyeron el Evangelio, aparecía este Evangelio famoso de la señora que se casa con un señor y no le deja hijos, y entonces se muere y se casa 7 veces con todos los hermanos, ¿no? Y un poco esta historia se la cuentan a Jesús como para engañarlo, porque había un grupo de judíos que creían en la resurrección, que eran los fariseos, y otro grupo que no creía en la resurrección, que eran los saduceos. Y los saduceos le hacen esta pregunta a Jesús para ver qué respondía en el fondo sobre la resurrección. No sobre la señora, no le interesaba tanto la señora ni la historia de quién iba a ser esposa, sino el tema de la resurrección. ¿Por qué? Porque así podían ver en qué bando estaba Jesús, si estaba en el de los fariseos o en el de los saduceos. Porque Jesús era enigmático, era como el Papa hoy. Aquí en Argentina no sabemos si el Papa es peronista o no es peronista, ¿no? Lo queremos encasillar en algún lugar para entenderlo y para saber de qué bando es, si yo estoy con él o no estoy con él. Y el Papa nos es muy confuso, no terminamos de saber de qué bando es. Algunos dicen que rajatabla es peronista, bueno. Y Jesús era así, ¿eh? Jesús no era de ningún bando. Y bueno, cuando le preguntan esto, Jesús, ¿qué contesta? ¿Quién se acuerda lo que contesta Jesús? Cuando le preguntan, bueno, ¿con quién va a estar casado en la vida eterna? Que en la vida eterna nadie se va a casar. Así es. Esto le traumatizaría a mi padre porque no se considera en la vida eterna así mi mamá, ¿verdad? Pero la verdad es que si bien estamos llamados a la eternidad y sí, el amor permanecerá, la forma matrimonial no permanecerá. El amor sí, porque el amor no pasa nunca, nos dice San Pablo, pero la forma matrimonial ya no existirá, ¿no? Hasta la que la muerte nos separe, ¿verdad? Pero esa unión íntima de corazón seguirá existiendo, por supuesto que sí. ¿Pero por qué? Porque en el fondo no solo estamos llamados a ser hijos, es decir, que nos sentamos en la mesa con el papá y lo conocemos bien y todo lo que... sino incluso estamos llamados a más. Estamos llamados a la esponsalidad. Y no son las consagradas, todos estamos llamados a la esponsalidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que si seguimos la alegoría del siervo que sirve a la mesa o el hijo que se sienta a la mesa, nosotros no solo estamos llamados a sentarnos a la mesa con Dios, sino ir a la alcoba con Dios, conocerlo profundamente en su habitación, en la intimidad de su habitación, que es el privilegio que tiene la esposa, que ni siquiera lo tienen los hijos, ¿no? A eso es lo que estamos llamados todos, a ese nivel de intimidad, ¿sí? Salgámonos de los pensamientos mundanos y medio erotizados que nos vienen por el mundo de hoy, ¿no? Salgamos al tema de la intimidad de corazón que hay en esos 3 caminos. Pero muchas personas, primero nos quedamos fuera de la casa directamente, o nos quedamos, la mayoría de los cristianos lastimosamente nos quedamos en la figura del siervo. ¿Quién sirve a la mesa? A Dios, que es el Señor, ¿no? Y no estamos llamados, esa no sería la plenitud de la salvación. La plenitud de la salvación es mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Pero de nuevo, como les dije antes, ¿no? Esto pasa por conocer a Dios, por un lado, y luego no solo ese conocer nos va a llevar a la confianza plena en Él. ¿Qué quiere decir esto? Rechazar o
dejar de lado cualquier otro ídolo que nosotros podamos tener. Y ojo, que a veces nuestros ídolos no solo son las cosas, las personas, a veces es nuestra propia imagen, nosotros mismos, nuestro orgullo, que lo ponemos por encima de Dios. O sea, yo sé mejor lo que es bueno para mí. Y si Dios no sana a esta persona, si Dios no me da esto que yo estoy pidiendo, si Dios, entonces Él no sabe lo que es lo mejor para mí, lo mejor es esto que yo estoy pensando. ¿No? Lo que sea, lo que a cada uno se le ocurra y se le está pasando por la cabeza. Y no, y Dios nos pide decir, confía en mí, que yo sé lo que es mejor para ti. Confía y deja de lado, en este caso, la seguridad que ofrecía Babilonia. Y por eso, entonces, la salvación implica un determinado comportamiento, que es liberarse del miedo a los ídolos. Primero, liberarse del miedo a perder el ídolo. Mi casita que he tenido toda mi vida, mi dinero, esta persona, ¿no? Liberarse del miedo de perder el ídolo y también liberarse del miedo de los ídolos, es decir, cuando tenemos miedo a que la corrupción de un país nos pueda dominar, o que la inseguridad nos pueda dominar, o que una enfermedad nos pueda dominar, ¿no? Tanto el miedo que podamos tener de perder un ídolo como el miedo que tenemos a los ídolos, y los ponemos por encima de Dios, ¿sí? En el fondo ellos tenían miedo de perder la seguridad que ya les daba Babilonia viviendo como esclavos, ¿sí? Bueno, me dan mi comidita, yo sé que tengo que ir a trabajar, ¿no? Como que estoy seguro en medio de mi esclavitud, pero estoy seguro. O por otro lado, el miedo que le tenían a Nabucodonosor, que en cualquier momento venía y los mataba. Entonces, el comportamiento para la salvación era liberarse del miedo. Fíjense que Jesús, una de las frases que repiten más en el Evangelio es, ¿quién sabe cuál es? No temáis, no tengáis miedo. Así es. No tengas miedo. Lo repite 365 veces, una para cada día del año. ¿Sí? Y entrar en la lógica de una paz universal, restablecida por la justicia. Esto también nos es muy difícil, ¿eh? Este tema de la paz universal. ¿Por qué? Y porque queremos castigo para la gente injusta, ¿eh? Y castigo según yo lo pienso. Este tema de la paz universal nos es complicado. No nos gusta la paz universal. Queremos revancha, queremos venganza. No, no es justo. Si yo estuve desde chiquitita yendo a misa todos los días, que vayamos todos al cielo, no es justo. Bueno, que vaya al cielo, pero que vaya a servir a la puerta. Nos cuesta entrar en esta lógica de la paz universal, entrar en esta lógica de la bondad de Dios que le da al primero que llega lo mismo que al último. Mira, yo tengo que admitirlo, tengo mucho problema con eso. Y eres un ser humano. Hay que pedirle. Nosotros no podemos. ¿Ah? Y nosotros no podemos como sobrepasar eso con nuestra propia fuerza. Es una gracia que hay que pedirle a Dios, porque es nuestra naturaleza caída, ¿no? Que no entiende, ¿no? Y no vamos a entender porque no estamos dentro del corazón de Dios como para comprender el corazón del otro, ese que tanto me costó que llegara de último y que yo he estado aquí calándome el sol de todo el día. Yo no sé lo que le pasó al corazón del otro, no tengo ni idea. Y me es muy difícil porque a primeras somos rápidos, ¿no? Tenemos la capacidad intelectiva del juicio y rápidamente vemos una situación. El hecho es que nosotros vimos que llegó tarde. A mí no me importa por qué, pero llegó tarde. ¿Sí? Entonces, yo eso es lo que puedo ver, que llegó tarde. Entonces, por lo tanto, pero hay tanto más que no podemos ver. Y te pasa a ti, me pasa a mí, nos pasa a todos. ¿Eh? Por eso nos necesitamos como comunidad para rezar unos por los otros, porque nos cuesta a todos. O sea, no es algo que solo a todos, a los santos, a todo el mundo le cuesta.
porque no estamos dentro del corazón de Dios para entender. Lo único que podemos pedir ahí es donde entra la oración de súplica, suplicarle a Dios, y ahí nos damos cuenta de nuestra condición de pecador. Y decimos, Señor, por favor, o sea, ayúdame, porque aunque entiendo que yo no lo veo todo, aún así me parece injusto. Como que aún así castígalo, ¿no? Entonces hay que pedirle a Dios, ahí hay como una grieta que se nos evidencia en el corazón, donde Dios quiere entrar. Es un lugar, un espacio de incapacidad nuestra, donde Dios quiere entrar, para redimir. Ahí es donde entendemos la actitud del publicano, que se pone al fondo del templo y dice, ten piedad de mí porque soy un pecador. Porque me es muy fácil juzgar al hermano, me es muy fácil querer venganza, me es muy fácil querer que lo castiguen y que se lo corten en trocitos, ¿no? Pero Dios, y ahí es donde hay espacio para Dios, ¿no? Pero entonces entrar en esa lógica de una paz universal, ¿no? Y sin duda también la salvación es vivir en la contemplación gozosa de una nueva creación donde el cabrito pueda pastar con el león. Y esto en su sentido figurado de animales y en su sentido no tan figurado de seres humanos. El cordero, ¿sí? El judío con Hitler, ¿sí? Que puedan estar juntos en el cielo. Esa nueva creación, es decir, esa esperanza en la realización de las promesas divinas, que Dios puede hacer de nosotros un solo pueblo, que Dios puede hacernos vivir en plenitud como hermanos. Esa es la plenitud de la salvación, no solo perdonarnos de nuestros pecados, no solo rescatarnos de nuestra condición caída, sino llevarnos a la comunión con Él y con nuestros hermanos. Bueno, el cuarto punto, el cuarto momento de la salvación es la salvación como renacimiento de una esperanza en los corazones renovados. La salvación como renacimiento de una esperanza en los corazones renovados. Y esto va, perdón, en el anterior no dije cuáles eran los capítulos, es del capítulo 44 al 49, la plenitud de la salvación. Y este cuarto momento... Ya va, Mari, ¿cómo es que es la salvación como reconocimiento, como una esperanza? Como renacimiento. Renacimiento. De una esperanza en los corazones renovados. Y perdón, que no dije los capítulos. ¿Qué número? Sí, este cuarto, los capítulos son del 49 al 52. Y el anterior no dije, pero son del 44 al 49. Gracias. ¿Sí? Bien. Entonces, la salvación había sido anunciada hasta ahora como un dato seguro, ¿no? También para los exiliados. O sea, Dios les había prometido que la salvación vendría, o sea, era un hecho. Pero de hecho, todavía no se había producido. No había ningún cambio externo. O sea, ellos seguían viviendo en Babilonia. Los salvados seguían morando en Babilonia. Y si les parece esto como una alusión a nuestra realidad, ¿no? Es evidente. Dios ya nos salvó y todavía nos encontramos inmersos en nuestros pecados. Y decimos, pero no que ya la cruz de Cristo, ¿y por qué yo sigo pecando? Pero no que Cristo ya nos salvó, pero yo sigo viendo en mí miseria, pobreza, yo sigo estando en Babilonia. Pero ¿qué pasa? Se les pide a esta gente que sigue viviendo en Babilonia y que sigue conviviendo como nosotros con el trigo y la cizaña en nuestro interior, que confíen que la salvación de Dios es real. Que podemos poner nuestra mirada en esa Jerusalén, ¿no? Que para nosotros es el cielo. O sea, sabemos y confiamos que en el cielo esa salvación será plena.
pero también ese cielo será lo que nosotros será como nosotros hayamos vivido en esta tierra. Entonces, la salvación consiste en esa toma de conciencia para el pueblo de la importancia de la reconstrucción de la ciudad. Y para nosotros, de forma paralela, ¿qué significa? Porque, bueno, es la reconstrucción de nuestra propia ciudad. La salvación vendrá con la sanación de nuestras heridas, el buscar el bien del hermano, la reconstrucción de nuestra ciudad, de nuestra propia ciudad, que se hace a través de la oración, de los sacramentos, del trabajo personal que tenemos que ir haciendo, ¿no? De que Dios sane nuestras heridas, de que Dios entre en esas brechas que vemos, ¿no? Esa evidencia o esa confesión que Felipe nos acaba de hacer, ¿no? Me pasa esto, ¿no? Y a todos nos pasa, seguro si activamos el micrófono, cada uno podría decir lo que le pasa. A todos. Tenemos brechas. ¿Y qué significa esa reconstrucción de la ciudad? Significa dejar entrar a Dios en esos lugares para que construya en nosotros la nueva Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa? Que la salvación se nos presenta como esperanza. Pero se nos presenta como esperanza cuando nuestro corazón está renovado, cuando nuestro corazón ha tenido una experiencia profunda de Dios, aunque seguimos pecando. De alguna manera se nos presenta como esperanza, porque ya hemos tenido la experiencia del amor de Dios y se nos abre la posibilidad de creer que Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Porque confiamos en Él, no en nosotros. Nosotros no, si nos vemos pobres, incapaces, pero podemos confiar en Él. Y esto es lo que le pasaba a la gente de esa época, ¿no? Ellos seguían en Babilonia, pero estaban llamados a confiar en la promesa divina que ellos llegarían a Jerusalén y reconstruirían, y de hecho sucedió. Y nosotros hoy podemos confiar en Dios, primero por las obras que ha hecho en nuestra vida, pero también cuando leemos la historia de la salvación, hemos visto que Dios es fiel. Fue fiel en la vida de Abraham, de Moisés, de Jacob, de toda esta gente fue fiel. Del pueblo de Israel que pecó, y Dios seguía siendo fiel. Y nosotros somos parte de esa historia de la salvación. Sí, de hecho hay un chiste que ayer me contaron que me dio mucha gracia, que era un pueblo que estaban rezando el Vía Crucis. Y entonces empieza el Vía Crucis, el sacerdote que debía guiar el Vía Crucis no llega y lo llama uno de los encargados del Vía Crucis y, oye, que no has llegado o sea, ¿dónde estás? No, tú sigue adelante, yo voy a llegar, o sea, yo llegaré, tú arranca, ¿no? Llega a la 7ª estación y llama de nuevo, el sacerdote nada que llegaba, oye, pero ¿dónde estás? Y no, tú sigue adelante, tú alárgalo, o sea, sigue. Entonces ya llegan a la resurrección, tipo ya, o sea, ya están en la 14ª estación, ya la 15ª, la resurrección, y lo llama, ¿qué hago? Alárgala, o sea, yo no sé, tú alárgalo, ¿no? Bueno, entonces cuando llega el sacerdote, están en la 24ª estación. El cirineo se casa con la Verónica, ¿no? O sea, como que digo, la siguió. ¿No? ¿Por qué cuento esta historia? Bueno, primero me dio mucha gracia ayer, pero aparte de eso, fue porque si esta Biblia continuara, nuestra historia estaría aquí. Y la fidelidad de Dios, o sea, nuestra historia es historia de salvación. La Biblia es historia de salvación, pero nosotros entramos en este mar, en esta corriente de salvación. Y por lo tanto, nosotros también hemos hecho experiencia de la fidelidad de Dios. Porque bien o mal, como nos haya ido, hemos hecho experiencia de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Si le hemos dejado el espacio y no hemos querido abrir el corazón para darnos cuenta de su fidelidad. Eso no significa que dejó de haber pecado o que ya hemos experimentado la salvación plena o que ya somos santos. No. Pero significa que tenemos el apoyo suficiente, el soporte suficiente para confiar que Dios va a seguir siendo fiel aún después de la muerte y Él va a lograr la plenitud de la salvación en nuestras vidas. Él nos va a hacer santos. Es posible. Lo ha hecho con nosotros, ¿no? Bueno, y el quinto momento, y aquí es donde ya les conté yo una partecita de esto, es que la salvación como alianza de paz en un clima esponsal. En un clima esponsal. La salvación como alianza de paz en un clima esponsal. Es decir, todos estamos llamados
a esta experiencia esponsal con Dios, a esta intimidad con Dios que tienen los esposos, e incluso mayor, porque el matrimonio es un signo, por eso un sacramento, ¿de qué? Del amor de Dios. O sea, lo que vive el matrimonio es tan solo el signo, el símbolo de lo que será nuestra unión con Dios en el cielo. Así como la Eucaristía es signo de Jesús, el matrimonio es signo de esa unión en la que estamos llamados con Dios. A esa intimidad. Bien, y esto se nos presenta en el capítulo 54 y 55. Mari, sí. Perdón. Esa idea me gustó mucho. A ver, yo sé que tú no lo haces literal, pero a ver si me ayuda. Que tú dices que por lo que es tan importante el matrimonio para tener esa intimidad con Dios. No, el matrimonio es una figura, y cuando es bien vivido, es una figura, un símbolo de lo que estamos llamados en nuestra intimidad con Dios, cada uno en personal. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que los esposos se amen más puramente, más santamente, van a tener aquí en la tierra más experiencia de lo que es el amor de Dios. ¿Sí? En el fondo, cualquier tipo de amor puro y profundo nos hace experimentar el amor de Dios. ¿Sí? El amor de una madre, un hijo, el amor de un padre, el amor entre hermanos, el amor. Pero ¿qué pasa? Este símbolo esponsal es el símbolo que Dios usa en la Biblia, aparte del filial, el de hijo, las dos formas que Él utiliza constantemente para que nos lleguemos a imaginar, aunque sea un poquito de lo que es su amor, ¿no? O sea, porque no... O sea, sobrepasa cualquier tipo de experiencia de amor que nosotros hayamos tenido en esta tierra, el amor de Dios. O sea, la sobrepasa 1000 veces. Madre Teresa de Calcuta nos pone el ejemplo de si tú agarras en un corazón y depositas dentro de ese corazón todo el amor que ha existido en todos los corazones de todas las personas, desde toda la historia de la humanidad, pasado, presente y futuro, todo ese amor lo metes en un solo corazón, ese corazón no, y lo diriges, todo ese amor lo diriges hacia ti, ese todavía no representaría el amor que Dios te tiene a ti. Entonces, cuando nosotros hemos hecho una experiencia de amor profundo, a través del matrimonio, a través de una amistad, a través de una relación paterno-filial, de una relación fraterna, de hermanos, amistosa, lo que sea, y hemos hecho una experiencia profunda del amor, aún así, eso no le llega pero ni a la uña del dedo del pie al amor que nos tiene Dios. Pero este tema esponsal son las dos figuras que Dios utiliza para tratar de que entendamos lo mucho que nos ama. Y este tema, ¿por qué creen que en nuestros corazones hace tanto eco cuando se nos presenta una historia de vida real de amor? ¿No? Como hace mucho eco en nuestro corazón, todos deseamos una experiencia de amor profundo, alguien que te ame incondicionalmente para siempre, alguien que te elija siempre, alguien que siempre esté para ti, siempre, siempre, ¿no? Porque nuestro corazón está hecho para eso. Incluso en el matrimonio no se casa, cuando es un matrimonio cristiano, es porque le dices al otro, yo te amo tanto que sé que tu corazón está hecho para un amor mucho más grande. Y yo voy a poner de mi parte, pero yo me caso delante de Dios para que Dios sea el que llene tu corazón. O sea, yo deseo lo mejor para ti. Sé que no soy yo y mi pequeño corazón que te pueda amar en plenitud, sino meto a Dios en la mitad de la relación. Por eso siempre se dice que el matrimonio es entre tres, ¿no? O sea, Dios con las dos personas. Porque solo Dios va a poder llenar el corazón del otro. Y yo lo amo tanto que quiero que Dios lo llene y pues yo sumo mi parte, mi partecita, ¿no? Infinito más uno sigue siendo infinito, pero bueno, sumo mi parte, ¿no? Por eso es muy difícil, y nosotros en nuestra mirada cristiana, en nuestra mirada humana también, reconocemos que es muy difícil que un matrimonio pueda como sostenerse profundamente o pueda llegar, más que sostenerse, yo sí creo que puede sostenerse, pero llegar a la plenitud de lo que está llamado el matrimonio sin Dios. Es imposible. O sea, pueden llegar a querer si se quieren un montón humanamente y buenísimo, incluso
perseveran casados toda la vida, pero sería como el tema del rescate, ¿no? No llegaron a la plenitud de lo que era el matrimonio. Si Dios no está en la mitad, llegaron a saborear algo, pero no a la plenitud, ¿no? En cambio, cuando Dios entra y se acerca a saborear esa plenitud. Pero bueno, este tema entonces quedó claro, Eloísa, perdón. Perfectamente claro, gracias. Tengo material para poder hablar con mi hija que no se ha casado por la iglesia. Me imagino por ahí, ¿eh? Ajá. Vale. Siempre en este tema, lo que yo recomiendo es plantearlo desde como una plenitud, desde una atracción de algo espectacular y no desde la falta de que no estás haciendo algo y estás en falta, sino de algo que es bello, que se te presenta como una promesa y como un camino de plenitud, más que estás haciendo mal si no te casas, ¿no? Pero bueno. Entonces, este tema del exilio, en el fondo el exilio, recuérdense que se ve como una especie de altercado o una pelea que hay entre Dios y su pueblo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la pelea? Bueno, porque el pueblo fue infiel, ¿no? Pero también esto se nos presenta como algo del pasado, el exilio como algo del pasado, porque ya pueden volver a la tierra prometida, ¿no? A Jerusalén. Pero Dios lo recuerda para alimentar la certeza de que no volverá a ocurrir. ¿Sí? Ahora, en este momento, para Jerusalén, para Israel, reina la alegría inexpresable de una madre, que en este caso la madre es Jerusalén, que se afirma, ¿no? Y que ensancha las tiendas de su casa. Vamos a leerlo porque este pasaje es precioso. Isaías 54. Está hablando de Jerusalén y Jerusalén se nos presenta como esposa y como madre. Jerusalén como tierra, pero también Jerusalén es imagen de nosotras, de quién somos nosotros y a lo que estamos llamados. Y dice aquí, exulta estéril, que no dabas a luz, rompe a cantar, alégrate, tú que no tenías dolores de parto, porque la abandonada tendrá más hijos que la casada, dice el Señor, ¿no? Como que le está diciendo, tú, nada, que estabas sumergida en tu pecado, en tu pobreza, en tu infertilidad, alégrate, ¿no? Alégrate porque Dios te hará fértil, Dios te hará, y esto sálganse de la alegoría, o sea, sálganse de lo explícito, ¿no? Y vayan a la alegoría, ¿no? Esta ser fértil de tu vida, ¿no? De una vida que dé vida, que reparta gozo, ¿no? O sea, la fertilidad no pasa solo por la fertilidad biológica, sino todo el bien que Dios hace a través de nuestras vidas, toda la vida que ha dado a través de nuestras vidas, ¿no? Bien, y dice, ensancha el espacio de tu tienda. ¿De qué está hablando? Abre tu corazón, ensancha el espacio de tu corazón, despliega los toldos de tu morada, no los restrinjas, alarga tus cuerdas. Está hablando de, en esa época, lo que existían en tiendas, ¿no? De campaña. ¿Qué le está diciendo? Ensancha el espacio, alarga las cuerdas, ¿no? ¿Por qué? Porque te extenderás de derecha a izquierda. Tu estirpe heredará las naciones y poblará ciudades desiertas. Lo que está diciendo es, tu vida dará tantísimo fruto. Tu vida va a dar mucha vida cuando dejes a Dios entrar en ti. Tu vida será un árbol frondoso que dará fruto para muchos. ¿Sí? No temas, no tendrás que avergonzarte, no te sientas ultrajada, porque no deberás sonrojarte. Ella está saliendo de pecado, de haberle sacado a todos sus hijos, de vivir en el exilio, demás. Y lo que le está diciendo es, olvídate de tu pecado, olvídate de eso, no te sonrojas ni siquiera. No, porque a veces nosotros también, mucho que vamos a la confesión, pero bien que nos quedamos dando vuelta al pecado, eso es del demonio, ¿eh? Eso no es de Dios. ¿Dios qué nos dice?
No temas, ya no tienes de qué avergonzarte. Ya no te sonrojes por esos pecados, ya se olvidaron, ya están atrás. No me interesa. Olvidarás la vergüenza de tu soltería. No recordarás la afrenta de tu viudez. Recuérdense que no se queden con la palabra soltería y viudez como algo negativo, sino como que en ese momento una persona viuda y soltera para ellos era una persona estéril, que no había dado vida. Recuérdense que la vida va mucho más allá de la biología, se lo dice obviamente a alguien que no está dando vida biológica, ¿verdad? Pero espera que su vida esté dando mucha vida, ¿no? Habla de los frutos de una vida, ¿no? De los frutos profundos de una vida. Y aquí viene la parte clave. Quien te desposa es tu hacedor. ¿Quién es nuestro hacedor? Dios. Su nombre es Señor Todopoderoso. Tu libertador es el Santo de Israel. Se llama Dios de toda la tierra. Como mujer abandonada y abatida te llama el Señor, como esposa de la juventud repudiada, dice tu Dios. Por un instante te abandoné, pero con gran cariño te reuniré. Te abandoné fue cuando el exilio, ¿no? Como forma de castigo por los pecados, como forma de consecuencia por los pecados. En un arrebate de ira, por un instante te escondí mi rostro, pero escuchen esto, pero con amor eterno te quiero, dice el Señor tu libertador. Quien me diga que el Dios del Antiguo Testamento es un horror y no ha leído el Antiguo Testamento. Con amor eterno te quiero, dice el Señor. Me sucede como en los días de Noé. Juré que las aguas de Noé no volverían a cubrir la tierra. Si se acuerdan, después de Noé, Dios hace un juramento y dice, nunca más esto va a pasar. Nunca más voy a inundar la tierra, pase lo que pase, ¿no? Así juro no irritarme contra ti ni amenazarte. Y dice aquí otra declaración de amor. Dios es un poeta, ¿no? Aunque los montes cambiasen y vacilaran las colinas, no cambiaría mi amor. Aunque cambien las montañas, aunque se muevan las montañas, no cambiaría mi amor ni vacilaría mi alianza de paz. Dice el Señor que te quiere. Espectacular. Ya nos podemos ir a rezar. Bueno, este tema, ¿no? Este tema de Jerusalén como una madre que está afianzada, que está firme, que se ensancha su corazón para acoger a los numerosos hijos que están a punto de regresar y para la intimidad de la relación esponsal con Dios. Cada uno de nosotros, como seres invitados a ser padres o madres biológicos, pero no solo biológicos, sino incluso, diría más, espirituales, todos, con cualquiera que nos encontremos por la vida, si nosotros viviéramos con esa conciencia de ser madres o padres, ¿cómo veríamos a las personas? Juzgue igual, y aquí volvemos al ejemplo de Felipe ya que se expuso, ¿juzgaríamos igual a esa persona que nos causa enojo que llegó a última hora si fuese nuestro hijo? Así estamos llamados a juzgar a los demás como padres y como madres. Entonces el otro ya no lo juzgo como algo ajeno a mí, sino como algo propio, algo mío. Entonces el juicio se me torna un poco más suave, distinto, ¿no? Eloísa. Perdón, que me di cuenta que no dijiste cuáles eran los capítulos del quinto momento. Ah, sí. El quinto momento, capítulos 54 y 55. Gracias. El 55 vamos a leerlo también, un pedacito, vale la pena. Dice, oíd sedientos todos, estamos en 55.1. Acudid por agua, venid también los que no tenéis dinero. Comprad trigo y comed, venid y comprad, sin dinero de balde y de balde, vino y leche. O sea, vengan a agarrar la salvación de gratis. Dios como un Dios que se nos da gratuitamente. Vengan a comprar leche pero sin dinero. O sea, no vengan a comprar miel pero sin plata.
¿Por qué gastar dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da hartura? ¿No? Como que aquí de nuevo un poco nos reprocha, ¿por qué gastas tu dinero, tu energía en aquello que no te va a satisfacer, en aquello que no te va a saciar? Escuchadme atentos y comeréis bien, saborearéis platos sustanciosos. Inclinad vuestro oído, venid a mí, escuchadme y viviréis. De nuevo, este tema de la escucha, ¿no? Debe de ser de escuchar. Sellaré con vosotros una alianza perpetua, las misericordias firmes hechas a David. Lo hice mi testigo para los pueblos, guía y soberano de naciones. Tú llamarás a un pueblo desconocido, un pueblo que no te conocía, correrá hacia ti, porque el Señor tu Dios, el Santo de Israel, te glorifica. Buscad al Señor mientras se deja encontrar, invocadlo mientras está cerca. ¿No? Bien. Después de estos 5 momentos de salvación, Mari Carmen. ¿Qué quiere decir? O sea, que buscada ahora que se encuentra. O sea, que dice buscada, ya ve ahora que lo puedes encontrar. Llámalo ahora que estás cerca. O sea, ¿por qué ahorita dice eso? Así como que sí, después no va a estar. Sí. En realidad es una forma de decir como búscalo ya. Como que no lo dejes para después. ¿Sí? No dejes para después el invocar y buscar a Dios. Búscalo ahora, ¿no? Bien. Después de estos 5 momentos de salvación, aparece el tema de los himnos, de alabanza, ¿no? Como respuesta a la salvación. Entonces vamos a ver que después de cada uno de estos momentos se nos va a presentar un himno, ¿sí? Un himno de salvación. Perdón, un himno como una forma de alabanza, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que Dios que promete la salvación y el pueblo que responde con una alabanza ante esta salvación, ¿no? El pueblo, fíjense, curioso, ¿no? ¿Cómo respondemos generalmente a la salvación de Dios? Y ahora entonces, ¿qué tengo que hacer yo para cumplir con Dios? Porque ahora entonces le debo tanto, ¿no? De nuevo, entramos como en el tema de ser mercaderes, ¿sí? Dios que me da la salvación y yo que le tengo que pagar, y le tengo que pagar algo. Yo sé que no, fíjense que la Biblia nos educa, ¿no? Y nos dice, a la salvación nosotros no podemos comprarla, o sea, no podemos pagarla, nosotros no hay nada que podemos hacer para merecerla, ¿sí? O sea, nada que podemos hacer con toda nuestra vida podrá como, no sé, pagar lo que Dios, es como la típica, ¿no? Bueno, voy a hacer una promesa, bueno, es un gesto muy bonito la promesa, ¿eh? No estoy desvalorizando la promesa, pero no es como que con eso pagué el milagro, ¿me entienden? Como que la promesa es un acto de alabanza, si se vive así y no como tú me das, yo te pago, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La Biblia nos enseña que ante la salvación de Dios lo único que queda es alabar. Y la alabanza, luego lo buscan en el catecismo, es un tipo de oración que es una oración de reconocer la grandeza de Dios. La cuarta parte, el catecismo se divide en 4 partes, ¿sí? La cuarta parte del catecismo nos habla de la oración. La cuarta sección del catecismo de la Iglesia nos habla de la oración. Nos habla de los tipos de oración y luego nos habla de la oración por excelencia, que es el Padre Nuestro, y nos las va como desglosando poco a poco. Bueno, ahí, en esa cuarta sección, pueden buscar oración de alabanza, ¿sí? Hay aplicaciones que tienen el catecismo a mano, entonces les recomiendo, así como tienen la Biblia a mano, tengan el catecismo, así sean sus dispositivos, ¿no? Es un libro de referencia muy importante. Entonces, después de cada uno de estos momentos de salvación, menos al final del quinto, que no aparece un himno, aparecen himnos. Entonces vamos a ver los 4 himnos que aparecen. El primer himno está en el capítulo 42, versículo 10, a partir del versículo 10. Y vamos a leerlo para que estemos en contexto de lo que les estoy diciendo, ¿no? 42, 10. Dice así: canten al Señor un cántico nuevo, llegue su alabanza hasta el confín de la tierra, muja el mar y lo que contiene,
las costas y sus habitantes. Alégrese el desierto con sus tiendas, los cercados que habita Kedar. Exulten los habitantes de Petra. Clamen desde la cumbre de las montañas. Den gloria al Señor. Anuncien su alabanza en las costas. ¿Sí? El profeta que nos acaba de hablar que la salvación vendría, que ya va a estar presente, que Dios está suscitando un libertador, demás. Y entonces el primer himno califica de nuevo el canto. Canten al Señor un cántico nuevo. ¿Qué quiere decir? Que invita a... Él con este cántico invita a tomar conciencia de los hechos anunciados. Es decir, Dios que está anunciando que va a llamar a un libertador. Y entonces como que este cántico invita como a tomar conciencia de lo que Dios está haciendo, ¿no? Y este adjetivo nuevo, canten al Señor un cántico nuevo, ¿se acuerdan que yo les expliqué, igual que cuando les expliqué Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la palabra nuevo, cuando lo utilizan en el Nuevo Testamento, lo vamos a explicar con la palabra en inglés, ¿no? Que debería ser new, pero no voy a hablarlo como new, ¿no? Sino como last. Last, tú puedes utilizar dos palabras para el último, ¿no? Como que el último es last y latest. Latest habla de aquello que, bueno, es la última versión que ha salido, ¿no? El iPhone 15. Es la última versión, pero significa que es el último que va a existir. No, es la última versión. Y en cambio, cuando utilizamos la palabra last, se refiere a que es la última, la definitiva, se acabó. Bueno, cuando se habla de nuevo, en este sentido, es en relación a lo definitivo. Canten al Señor un cántico nuevo, no habla de, bueno, hoy el cántico nuevo que te salga y mañana otro cántico nuevo, sino que está hablando de la salvación definitiva. Que si bien en ese momento todavía la salvación no se ha hecho patente, todavía no se ha realizado, en el momento presente es inexistente esa salvación, sí era asegurado por la promesa divina, por la palabra de Dios, manifestada a través del profeta. Entonces, con el canto, el hombre se prepara para el evento, lo anticipa y toma posesión de él. Fíjense que cuando hacemos una oración de petición, lo primero que hacemos es gracias, Señor, porque yo sé que tú me escuchas. ¿Qué hace Jesús cuando va a resucitar a Lázaro? Te bendigo, Señor, porque tú siempre me escuchas. O sea, hace la petición ya confiando que va a ser escuchado. Entonces el cántico, la alabanza, prepara al hombre, prepara a la persona para el evento, lo anticipa, hace que ya tome posesión de él. Entonces, este aspecto de diálogo entre Dios y el hombre es muy importante durante todo el pueblo de Israel. Dios que actúa a favor del hombre y el hombre que hace eco de esta acción divina. Entonces, esta respuesta de alabanza de parte del hombre es esencial, porque significa que le está dando, que está aceptando la actuación de Dios, que está confiando que Dios va a actuar. ¿Se entiende, Eloísa? Perdón, cuando tú dijiste que Dios actúa en que la acción del hombre, Dios actúa en la acción del hombre y Dios, ¿cómo fue que tú dijiste dos diferencias? La alabanza prepara al hombre para el evento entre la actuación de Dios. No entendí esa parte. Sí. Perdón. No, tranquila. A ver, Dios está prometiendo a Israel que lo va a salvar, pero esa salvación todavía Israel no la ha experimentado. Y todavía no la ha experimentado cuando Israel está respondiendo con un cántico de alabanza. ¿Sí? ¿Qué quiere decir este cántico de alabanza? Si todavía, digamos, como el típico dicho ¿cómo se llama? El que tiene, como que no cantes victoria hasta que no tenga, ¿cómo que se llama? Los pelos no digas, ¿cómo es que es? Que no digas nada hasta que no tengas los pelos del chivo, ¿no? En la mano, como que o sea, no digas que tienes
como mataste a los pájaros si no los tienes en la mano, ¿verdad? No me acuerdo cómo dice el dicho, pero bueno, más o menos por ahí. Y aquí es al revés, no tienen la salvación. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Puede ser ese, pero es otro, no me acuerdo. Pero el punto es que como que el pueblo de Dios está alabando ante algo que él no ha experimentado. ¿Y qué significa? Es por la fe. Claro, por la fe alaba, porque confía en Dios. Entonces esta respuesta del hombre significa que su fe es tal. ¿Y quién es el hombre de mayor como perfecto? Jesús. ¿Y cómo hace Jesús cuando hace las peticiones a Dios? Yo sé que tú siempre me escuchas. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque yo sé que tú siempre me escuchas. Pero para que estos crean, estos que no creen, bueno, que salga, que resucite Lázaro, sal Lázaro. ¿No? Pero para que los otros crean, el milagro, fíjense que siempre es para que los otros crean. ¿Sí? Entonces, si el hombre se niega a alabar hasta que no tenga el pájaro en mano, está negando la actuación divina. No se está abriendo a recibir la actuación divina, se está cerrando. Y le imposibilita a Dios actuar. Dios necesita que estemos abiertos a recibir el don, confiando que no lo dará, porque si no cierro las manos y aunque Dios me la quiera dar, yo no la puedo agarrar. Entonces esta relación dialógica, ¿no?, entre Dios y el hombre, no es porque Dios nos castiga, entonces no te voy a dar nada porque está cerrado, ¿no? Pero es la típica en las películas en donde hay una persona que quiere mucho a otra y la otra como que no se siente querida porque nomás está tan encerrada en sus propios problemas que es incapaz de recibir el amor del otro. Y eso pasa mucho con Dios, ¿no? Este himno, si se fijan, ya para terminar este primer himno, el hombre se convierte en la voz del mundo inferior. ¿Qué quiere decir el mundo inferior? Alegres el desierto, exulten los habitantes, ¿no? O sea, como que muja el mar. El hombre se vuelve el interlocutor, interpretando cómo alabanza las bellezas naturales. Es decir, el mar, por la sola existencia y sus olas, ya alaban a Dios. O sea, el mar alaba a Dios en sus olas. Las flores alaban a Dios con su perfume y con su florecer. El hombre es el único que conscientemente puede alabar a Dios o no hacerlo. El resto de la creación, por su misma belleza, ya alaba a Dios. Pero lo que no terminamos de ver en este himno, que sí lo vamos a ver en el otro, es una motivación explícita para alabar, ¿no? Él aquí alaba por alabar, pero no está diciendo como por qué está alabando. En el segundo himno sí nos va a decir por qué va a alabar. En el fondo, por el rescate, ¿no? Porque Dios los rescata, él va a alabar. ¿Sí? Bueno, pero vamos a quedarnos aquí en el segundo himno y abro a preguntas. Nos quedamos entonces ahí, en el segundo himno, que sería en el capítulo 44, versículo 23. Bueno, preguntas o comentarios también puede ser.